Ya está en línea Gastón Toro, que es comunicador, consultor político. Tiempo atrás también estuvimos hablando sobre la realidad de nuestro país, de las elecciones de Perú. Y ahora vamos a repetir el tema, pero actualizándolo. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Silvina? Buen día a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Gastón, antes que todo, feliz cumpleaños porque me ha noticiado a través del Facebook que cumplimos años el mismo día, el 11 de junio. Así es. Qué niña, yo me enteré el viernes también que era tu cumple. Qué bárbaro, Sí, por eso gente intensa y apasionada en el trabajo, intensa. Totalmente. Qué bárbaro. Bueno, vamos a ir al tema. Vamos a empezar con la parte internacional para después venirnos para nuestra realidad aquí en nuestro territorio argentino. Y lo que sí, preguntarte en primer término, ¿cómo está la realidad de la situación en Perú que vemos bastante caótico en tanto y en cuanto se han realizado las elecciones del balotaje y se ha instalado un halo de dudas respecto a los resultados que se han ido conociendo por parte de los reclamos que ha hecho Keiko Fujimori? Entonces decimos, ¿cómo está el tema hoy en cuanto al tema de cifras y de los resultados de los votos, Gastón? Sí, en realidad Perú tiene una realidad particular. El sistema electoral es un poco más complejo que el nuestro. Y para que la gente más o menos entienda, Keiko Fujimori, Pedro Castillo había había triunfado con cerca de medio punto. Y ahora empezaron a bajar, hubo algunos reencuentros de actas y Keiko Fujimori se ubicó casi en 45.000 votos debajo de Pedro Castillo, que sería el 0,25%. Pero además de eso, ¿por qué todavía no se sabe quién es el presidente? Porque hay alrededor de 1.200 actas impugnadas por los personeros, que para que la gente entienda, los personeros serían los fiscales. Los fiscales nuestros que están fiscalizando. Personeros y personeras les llaman. Los personeros de Pedro Castillo impugnaron 1.200 actas de Lima, el distrito donde tuvo amplio triunfo Keiko Fujimori. Entonces, Keiko Fujimori, sus abogados presentaron recurso para que se revean las impugnaciones de esas 1.200 actas. Estamos hablando que esas 1.200 actas que no ingresaron en el conteo final, son alrededor de casi 400.000 electores, o sea que en una elección, esa cantidad de electores define en cualquier lugar del mundo una elección, y más aún cuando estamos a un cuarto de punto, a 40 y pico mil de votos, debajo Keiko de Castillo. Así que el panorama es muy complejo, con marchas y contramarchas, lejos de lo que hizo el presidente nuestro, muy mal asesorado, Alberto Fernández, de felicitar, porque no hay ningún presidente electo. Para eso tiene que la OMPE, que es el organismo electoral de Perú, tiene que definir qué va a ocurrir. Esto va a llevar semanas. Y en el medio tenemos un país donde siempre hubo estabilidad de la moneda del dólar, y en la última semana aumentó el 25%, y los peruanos no están acostumbrados a ese tipo de saltos, no es como acá en Argentina, que es normal la inflación o que pegue, digamos, distintos saltos de la moneda estadounidense. Claro, acá volviendo al tema de los votos, una de las cosas más importantes que estamos hablando es esto del voto en el exterior, que vos estás diciendo, qué es lo que significa, por qué es tan determinante y puede marcar alguna diferencia. Y remárcame esto, Gastón. Y en realidad el voto al extranjero, como yo lo dije una semana antes del balotaje, marcó la diferencia, y es lo que acercó, a Keiko Fujimori a menos de 50.000 votos. Keiko Fujimori en el extranjero, el voto migrante, obtuvo el 66% contra el 33% aproximadamente de Pedro Castillo. Claro. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? La verdad que nadie lo debe saber, pero
ante todo este panorama revuelto, oscuro, que uno empieza a ver todas estas cosas que generan muchas dudas, me imagino, para los que están ahí directamente, para los propios peruanos, si uno ya lo está mirando con ojos de desconcierto y de que uno dice, por eso después está tan pero tan cuestionada la política, porque cuando se hacen las elecciones pasan todo este tipo de cosas que muchas veces pensamos que son problemas que nos pueden pasar a nosotros los argentinos solamente, ¿no, Gastón? En realidad el panorama es sombrío, porque ellos tienen una cláusula en el Congreso que es unicameral, que ese otro, un sistema unicameral que lo hace muy complejo. En los últimos 3 años se llama la cláusula de vacancia, que hace saltar a un presidente, es decir, hace renunciar a un presidente y lo logran los congresistas. Es un panorama sombrío. Yo conozco bastante el tema de Perú porque ya intervine en la elección presidencial del 2016 y estoy muy vinculado y, digamos, por el tema de la pandemia no pude abrir una sucursal de Grupo Feedback, que seguramente lo haré a fin de año, pero es un panorama muy sombrío. Se calcula que ya hubo una fuga de 30.000 millones de dólares de capital la semana pasada. Digamos, el riesgo país subió 15 puntos, cosas que Perú y muchos países latinoamericanos no están acostumbrados. Sí, Por ahí el argentino que escuche esto, subió de 3 soles 15 a 4 soles el dólar. Bueno, para nosotros es normal que el dólar salte, es normal tener inflación. Para el peruano, el chileno, el paraguayo, el uruguayo, no es normal la inflación. Es más, en realidad, en el mundo es anormal la inflación. Claro, lo que nosotros tenemos en un mes, ellos lo tienen a veces en otros países que lo tienen en un año o menos, o la mitad lo tienen en un año. Perú, por ejemplo, tiene 2,5 de inflación anual, Chile el 1,5, Uruguay el 3%. A ver, lo que el argentino no sabe es que la inflación está superada en el mundo hace años. No es un problema de la microeconomía la inflación, es un problema argentino y de 3 o 4 países más en el mundo. Pero en realidad, para un peruano que haya subido 20% los productos en una semana por esta inestabilidad de saber quién es quien ganó la elección, es fuerte. Subir el riesgo país que suba 15 puntos para un peruano es muy fuerte. Eso tiene una macroeconomía muy estabilizada y una microeconomía también estabilizada. Entonces, se viene un panorama sombrío, lamentablemente, gane quien gane, porque al ser la manzana partida tan perfectamente a la mitad, hoy Perú reedita lo que pasó y nos pasa a los argentinos desde hace 20 años, que es la bendita grieta. Claro, eso es lo que estaba pensando mientras te escuchaba, Gastón, mirá vos la similitud que acá nosotros parece que tenemos los peronistas o los K y los antiperonistas y los anti-K. Es como que tenemos esa división, llámese del partido que se llame, pero desde el punto de vista de lo ideológico. Y muchas veces también nos preguntamos cuál es la estrategia o cuál sería la estrategia para unir a un país y encontrar puntos en común para poder resolver todos estos problemas que ahora también vemos que cuestiones que tienen que ver con la situación cambiaria, la situación económica, la inflación, que pegan tan fuerte en el bolsillo de la gente, del ciudadano, en la vida doméstica, de la vida familiar de todos los días, de su trabajo. Y acá también se va a venir este desafío que es a veces, hasta para nosotros, una misión casi imposible, ¿no? Este desafío de unir un país cuando hay diferencias tan pero tan pronunciadas, ¿no? Mira, Silvina, vos me seguís en redes, vos sabés que de los consultores, en ese aspecto soy medio sui generis, soy muy crítico de la clase política, siendo consultor político, que normalmente es raro eso en los consultores. Pero acá en Argentina, mientras no haya un proyecto de país de mediano y largo plazo, es recurrente lo que nos está pasando. Te doy un ejemplo. El presidente del Banco Central de Perú hace 10 años que está. ¿Me escuchas bien, no? Sí, sí, sí.
10 años. En 10 años pasaron, es decir, volaron, lo hicieron renunciar por una cosa o por otra, 6 presidentes, 5 presidentes presos, un presidente suicidado como Alan García el año pasado, otro con pedido de extradición como Alejandro Toledo en Estados Unidos. O sea, es decir, si la mitad de lo que vivieron los peruanos hubiera pasado en Argentina, no queda nada. Es decir, con todo lo que ha ocurrido, la moneda es hiper estable y el dólar también. Vuelvo a reiterar, hace 10 años que Perú tiene el mismo presidente en su Banco Central. Sí. Bueno, eso es una política de largo plazo. Chile, donde ha estado, digamos, tanto la centro izquierda como la centro derecha, de Bachelet a Piñera, la política económica es exactamente lo mismo, y lo mismo podríamos decir de Uruguay. Entonces, nosotros tenemos nosotros somos enfermos terminales, lamentablemente. No creo, mientras no cambie la génesis, que un poco es social, porque los políticos no salen de un repollo, la clase política. Digamos, los políticos salen del seno de la misma sociedad, que somos todos. Por ahí tendríamos que replantearnos como sociedad qué es lo que queremos. Pero es complejo el análisis. Es complejo. Lo que decía a nosotros, porque se va mezclando todo, porque la verdad que lo que está pasando hoy también en Perú nos permite hacer un paralelismo con nuestro país, entonces como que se va mezclando también el análisis por estas similitudes que podemos encontrar en algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? Decimos, acá que nos está faltando el tema de la construcción de la credibilidad, que es lo que se da justamente cuando una cosa pasa por mucho tiempo, por muchos años, y que permite una estabilidad. Yo también tiempo atrás, Gastón, escribía algo donde decía, qué importante sería que se sienten los que piensan distintos, porque claramente sentarse con el que piensa igual que uno, eso lo hace cualquiera. El desafío, sentarse con aquel que piensa distinto para llegar a un acuerdo común. Yo no digo en todo, pero sí quizás en las cuestiones que hacen a lo económico, que es lo que hoy en día está golpeando muy fuerte la sociedad argentina, hablando concretamente de nuestro país, y por otro lado también de lo sociosanitario, que es lo que está también marcando y dirigiendo la agenda de todos, de los gobiernos, de la gente, de los medios, porque tenemos que estar con la mirada puesta en estos aspectos que acabo de citar. Qué importante sería eso, ese gesto para decir, estas 2 o 3 cositas la vamos a hacer de esta forma, sea quien sea que le toque gobernar. Ese, no sé si es un gesto de humildad o un gesto que cómo lo podríamos llamar, pero es lo que nadie está preparado para poder hacer, y que para mí también tiene que ver con la dificultad de encontrar ese líder que sea capaz de seducir a otros, a sentarse y generar un acuerdo en aspectos que son muy importantes, pero que podemos decir mínimos, 2 o 3 cositas nomás, que cambiarían todo el esquema de una sociedad. Gastón, no sé si coincidís ahí. Sí, en parte sí, pero mira, Silvina, nosotros ya hemos tenido líderes. A ver, que hoy estemos que hoy esté acéfalo de líderes Argentina es una cuestión coyuntural de los últimos 2 años, en el medio de una pandemia donde agarró un país sin con un presidente con falta de liderazgo improvisado, y una oposición que recién empezó este año a hacer oposición. Pero en realidad Argentina, en los últimos, porque digamos, yo creo que la mirada siempre hay que verla a 20 o 30 años, hacia atrás o hacia adelante, porque si miramos los inmediatos, es el problema que tenemos los argentinos, de estar todo el tiempo mirándole aquí y el ahora. Entonces, hemos tenido grandes líderes. El tema es que es una cuestión de génesis. Creo que es algo que nos atraviesa como sociedad. Es un análisis quizás muy largo para una entrevista, sí, pero seguro. También tiene que ver la mixtura de migrantes que tenemos, es decir, la falta de pertenencia que tenemos los argentinos. No puede ser que sea una sociedad que nos une únicamente el fútbol. Es muy Almodóvar, realmente una sociedad que nos une el fútbol
la verdad que no nos llena de orgullo a los que hacemos análisis sociológicos. Al futbolero le encantará, pero realmente que nosotros despleguemos una bandera y gritemos hasta quedarnos sin aire cada 4 años cuando hay un mundial, me parece que trasciende. Creo que es un problema de génesis que tenemos los argentinos y es un análisis extensivo y muy amplio, ¿no? Tal cual. Estamos en un año electoral que eso hace que el panorama se ponga un poco más dificultoso, ¿no? Comparativamente con el año pasado, también quizás por eso se despierta un poco más la oposición este año, Gastón. Totalmente. Estas elecciones, para que la gente más o menos se ubique, pasan de ser una simple legislativa. Estas elecciones son una de las elecciones más importantes del 83, no estoy diciendo que es la más importante, estoy diciendo que es una de las más importantes del 83 a la fecha por todo el condimento que hay. Digamos, un presidente sin autoridad, una pandemia, un problema sanitario gravísimo que tiene Argentina, y esta es una elección que tiene una característica casi como si fuera una ejecutiva, más allá que una legislativa. Que más allá de los diputados, acá es la carrera hacia el 23. Claro, sin duda, coincido ahí totalmente. Lo que sí quiero decir, a ver si ya tenés alguna respuesta o algún análisis, alguna interpretación, porque cuando hablamos nosotros con funcionarios públicos, cuando hablamos con políticos, referentes de distintos partidos, aquí nosotros en Tiempo X, siempre están totalmente convencidos de que lo que pasa en las legislativas a veces poco tiene que ver con lo que pasa en las elecciones para después poder elegir los ejecutivos, ¿no? Entonces digo, ¿qué puede tener así para dejar los efectos en las elecciones del 2023, Gastón? Estas elecciones que son para nada parecidas a las elecciones legislativas que ya hemos vivido, tal como vos lo dijiste. No, están totalmente equivocados y muchos, primero que no son analistas, es decir, tenemos una clase política que de por sí tampoco tiene un nivel de análisis que sea como para, digamos, sacarnos el sombrero. Hay muy pocos clases dirigentes que están realmente preparados para hacer análisis objetivos. No, esta elección vuelvo a reiterar, es casi una ejecutiva. ¿Por qué? Porque nada más ni nada menos que hay una pandemia, hay más de 80.000 muertos, hay un desencanto y un problema económico gravísimo en la sociedad, somos el 50% de pobres. Entonces, acá yo todo el tiempo estamos monitoreando en redes y haciendo análisis de redes desde el grupo Feedback, y acá no hay un levantamiento y protesta social importante como ha ocurrido en Europa, en algunos países europeos, como ha ocurrido en Chile y como está ocurriendo en Colombia, como está ocurriendo en este momento en Perú, porque creo que la gente está esperando el castigo a través del voto. Entonces, es totalmente erróneo ese análisis que te pueden hacer funcionario, intendente, concejal, etcétera, de que una legislativa nada más y que de acá al 23 falta mucho. Es decir, ese es el speech y el discurso corto, simple y barato de la clase dirigencial. Acá, ¿qué es lo que va a afectar más? Vos me estás hablando ya de un voto castigo, y los argentinos tenemos esa particularidad que cuando vemos también las elecciones, que el voto castigo se hace presente realmente. Hemos tenido pruebas del voto castigo, sí. Pero en realidad no se sabe para dónde puede salir, porque te doy un ejemplo de Perú, volviendo a Perú. Pedro Castillo no figuraba en el radar, había 18 candidatos 18 candidatos, sí. Déjame que para que la gente entienda esto. 18 candidatos a presidente, y Pedro Castillo no figuraba ni en el número 10, ni en el top 10 de las encuestas de consultoras de renombre internacionales, pero así todo se metió y cruzó el balotaje siendo el número 1, donde él traccionó el voto descontento del Perú olvidado, del Perú profundo. Síntesis para que entienda la gente, lo que quiero decir, que hay cosas que en el nivel de estrés, en el nivel de angustia que está viviendo la sociedad, es muy irresponsable saber qué va a pasar.
sí va a haber un voto muy en contra del sistema. El oficialismo sí estoy convencido que va a perder la elección casi en todo el país, pero no sé así quién va a ir. Yo no estoy diciendo que va a ganar Cambiemos, no se sabe hacia dónde va a ir el descontento de la gente. Claro, ¿hacia dónde va a ir el descontento de la gente? Esto que estabas diciendo también de Perú me parece sumamente interesante porque vos decís 18, quedan 2, de los cuales tenemos acá este resultado de Pedro, y por otro lado, lo que estaba pensando es de la otra figura tan importante como Keiko Fujimori, que decís, es la tercera vez que se presenta, la tercera vez, digamos, la tercera es la vencida, me parece a mí, con esa frase de decir, bueno, el tercer intento ya de llegar al poder. Lo de Perú es triste, porque en realidad cruzaron 2 personas que son antivotos. A ver, para que la gente entienda, es muy triste lo que está pasando en Perú. También es muy triste la realidad argentina, pero es muy triste porque Pedro Castillo encarna la ultraizquierda, encarna lo más cercano que puede ser el comunismo. Sarrón, quien es el líder de su partido, tuvo vinculación con Sendero Luminoso. Todo el mundo sabrá que Sendero Luminoso, fue la guerrilla peruana, que está desarticulada y es uno de los brazos armados del narcotráfico. Por otro lado, Keiko Fujimori es la ultraderecha, con casos de corrupción, el padre preso, o sea, para que la gente no, porque es muy complejo el panorama de la geopolítica, pero es el antivoto. Hay mucha gente que votó a Pedro Castillo. ¿Qué significa el antivoto? Que lo voto aunque no quiero votarlo, porque no quiero votar al otro, eso es un antivoto. Entonces, no es que Pedro Castillo, de todos los votos que tiene, es gente de ultraizquierda, porque tiene, además, la capacidad intelectual de Pedro Castillo es muy básica, y eso se notó en los debates y en la entrevista, es decir, tiene una concepción del Estado, muy parecido a Alberto Fernández, e inclusive peor aún, con la cuestión de la tierra, de la intervención del Estado al 100%, pero no está acostumbrado a eso. Y por otro lado, Keiko Fujimori, a ver, para que la gente entienda, son 2 populismos, uno de ultraizquierda, que es Castillo, y otro populismo de derecha, que es Fujimori. La mitad del caudal de los votos de ambos es el antivoto. Para que la gente entienda, mucha gente votó a Keiko Fujimori porque no quiere votar al comunismo, y así viceversa. Hay gente que votó a Pedro Castillo porque no quiere votar a Keiko Fujimori por la cuestión legal, la denuncia de lo que se llama el abajato, que es corrupción, es todo un sistema de corrupción que hubo hace 6, 7 años en Perú. Bueno, ahí con respecto a gane quien gane, van a quedar gobiernos débiles dentro de lo que es el Congreso, Gastón. ¿O cómo queda todo? ¿Cómo quedaría con estas cifras? Sí, totalmente, pero además con una problemática particular que tiene el peruano, que un Congreso unicameral, que no tiene el equilibrio de ambas cámaras. Ahí uno entiende por qué el sistema de diputados y senadores es importante, porque da un cierto equilibrio, lo que no aprueba uno lo puede revisar el otro y viceversa. Eso tiene un sistema unicameral, que es grave porque en un caso como este es muy grave. Pero por otro lado, ninguno, los congresistas que cruzaron, ninguno tiene mayoría simple. O sea, que ninguno tiene mayoría simple es una gravedad institucional importante, porque puede estar frenada cualquier proyecto de ley que ingrese. Sumado a que ellos tienen la cláusula de la vacancia, donde todos los años tiene que ser aprobado su jefe de gabinete, que sería el premier. Ellos, lo que es un jefe de gabinete en Argentina ya se le llama premier, pero que tienen un poder superior a un jefe de gabinete, porque tiene que ser convalidado por el Congreso Nacional. Claro, así que, ahí está, para que bastante rápidamente, es un panorama muy complejo. Bastante debilitado va a estar quien le toque gobernar. Ya yéndonos a nuestro país, como para ir en el último tramito, Gastón, decían
este es un año con las particularidades de la pandemia, con las particularidades económicas. Esto que recién estaba viendo unos informes que decían cómo venimos también en modo tobogán, ¿no? En modo tobogán, y nos quedamos muy abajo en cuanto a lo que es el Producto Bruto Interno, en cuanto a lo que es el tema de la gente asalariada, que está obviamente en el sistema formal, estamos hablando, y que esto también impactó. Ahí, venimos bajando, como bajando en un tobogán, lamentablemente. ¿Cómo hacemos para volver a subir? Seguramente, digo, está en la cabeza de la gente que quiere gobernar también resolver estos problemas, porque muchas veces vemos que se están disputando quién le toca tal cargo, ¿no? Que ese es el problema que por ahí nos golpea como sociedad. Está en el foco de atención, está en la agenda de decir, bueno, ¿cómo se resuelve la inflación? ¿Cómo se resuelve el problema económico? ¿Cómo resolvemos el problema del sistema de salud? Del sistema que todavía no lo nombré, muy mal de mi parte, el sistema educativo. El sistema educativo que tan perjudicado se ha visto en este último tiempo por sobre todos los últimos años, ¿no? Entonces decimos, ¿está eso también a la hora de tratar de lograr ganar las elecciones? ¿Cómo resuelvo los problemas de la gente? La respuesta, lamentablemente, es no. A mí me gustaría por ahí que la entrevista sea mucho más positiva para el oyente, pero bueno, pero soy muy sanguíneo en la respuesta. No porque no hay agenda pública. No se visualiza agenda pública y permanentemente no solamente el oficialismo, sino la oposición corren detrás de la pelota todo el tiempo. La agenda la manejan más los medios que el gobierno, y los que hacemos consultoría y comunicación político de gobierno sabemos que las agendas son fundamentales, que perder el manejo de la agenda pública en realidad es perder el timón por donde uno maneja un barco, sumado de que estamos en el Atlántico Norte con olas de 30 metros. Así que lamentablemente no. Tal cual. Una última cosa, Gastón, que vos me das pie también para decir esto. Siempre digo acá en la radio que a mí me parece que una de las peores cosas que pueden estar sucediendo es tener autoridades sin autoridad. ¿A qué me refiero esto? De que al haberse tratado de una forma, en muchos aspectos, equivocadamente, a partir de las medidas, más allá de que uno entiende que era una cosa, que había que improvisar, que nadie sabía, que el mundo no sabía, que era una cosa nueva para todos quienes habitamos en estos momentos, Irina, pero digo... Irina, sí, perdón. ¿Sabe cuál es la diferencia que tenemos nosotros? Porque yo ni en eso le perdono, siendo consultor a la clase gobernante que tenemos. ¿Sabe por qué? Disculpa que te haya interrumpido. Porque nosotros vimos 3 meses adelantada la película. Claro, sí, también estamos mirando por tele. A ver, no es lo mismo, no es lo mismo que China, no es lo mismo que Europa, que saltó el COVID y pegó automáticamente, y ellos sí tuvieron que improvisar porque era algo nuevo. Nosotros, en Argentina, en la última... yo eso sí lo sé porque soy un estudioso de cómo se llama de COVID, soy un estudioso del tema de vacuna, porque al ser crítico tengo que estar hiperinformado, porque no puedo criticar lo que no conozco. Siempre el COVID, desde que apareció hace casi 1 año y 6 meses y 7 meses en el mundo, el coletazo final terminó dándolo en Argentina. ¿Qué quiero decir? Que lo que empezó por Asia, dio la vuelta en Europa, arrancó por América del Norte y bajó por Latinoamérica, terminó en Argentina. Entonces, no es excusa, porque nosotros no era algo... 3 meses antes vimos la película, inclusive la película de la segunda ola, 3 meses antes, que llegó a todo el mundo, a todos lados estuvo la segunda ola. No va a llegar a Argentina. En todos lados sabemos el tema de vacunación. Entonces, no es esa, por eso te dije que te disculparas, sí. porque no, es distinto. No es lo mismo un gobierno europeo donde le pegó la segunda ola primero a ellos que a nosotros. No Tal cual. Y hoy en día seguir repitiendo a lo mejor medidas que pueden tener un argumento, una fundamentación por parte de sanitarios, de los infectólogos, de los epidemiólogos también, pero decir, ves una sociedad que está cansada y a lo mejor se restringen actividades que están dentro del trabajo formal, porque están dentro del trabajo formal, y dentro de las informalidades se dan situaciones que son
a todas luces imposibles de controlar. Entonces hay muchos sectores que hace cada uno lo que se le da la gana o lo que quiere, y ahí vuelvo a esto que decía, autoridades sin autoridad, y aparte si vos no controlas, obviamente que la gente sabe, ¿no? Es clarísimo. Es decir, si a este no lo controlan, porque si aquel atiende puerta cerrada, porque yo estoy acá. Son cosas así que se empieza a correr ese mensaje, ese discurso de lo que está pasando, como quien dice, debajo de la alfombra, ¿no? Entonces a veces estamos frente al peor momento de quienes le toca gobernar, de los oficialismos, ser autoridades sin tener la autoridad o lograrse el respeto de que la gente cumpla, porque cree en lo que están diciendo, ¿no? Creen en la palabra, creen en lo que les están confiando, ¿no? Del otro lado, lo que le están mandando a hacer de alguna forma. No, en realidad la gente con el fenómeno de la hipercomunicación tiene autonomía y autarquía propia, gracias a Dios, y en realidad creyó al comienzo. Hoy la gente ya no cree en esta clase gobernante, es decir, eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué quiero decir? Cuando los gobiernos culpan permanentemente a la sociedad, y es uno de los dichos míos, solo demuestra su falta de liderazgo e improvisación. Vos no podés ejercer el ejemplo si no lo das. No podés tener, muere un ministro, un velatorio multitudinario y de pronto a un párroco al aire libre con 30% de aforo le levantan el bautismo. No, han ocurrido cosas muy graves a nivel global, pero en Argentina ocurrieron cosas gravísimas. Casos tristísimos que lo vemos permanentemente. La gente ya no cree, la gente se informa sola, la gente se autoconvence sola. Eso es cuando se perdió el liderazgo. Nosotros, lamentablemente, sí lo digo como analista, Alberto Fernández los primeros 60 días tuvo un liderazgo importantísimo, donde la sociedad respetó a rajatabla. Cuando vos te excedes en ese poder, como se excedió, se logra el cansancio y el hastío que actualmente ocurre, donde no podés controlar las fiestas clandestinas, donde no se pueden controlar un montón de cosas. Ojo, yo no estoy totalmente en contra de ese tipo de acciones que están haciendo y poniendo en riesgo al resto de quienes nos cuidamos, del resto de la sociedad. Pero la gente ya no cree, Silvina, en esta clase dirigente, por lo menos acá en Argentina, no cree. Bueno, claramente, decimos que lo que estamos haciendo es tratar de describir lo que está pasando, lo que uno puede observar en la sociedad que estamos habitando, ¿no? Realmente, eso es lo que estamos haciendo, describiendo, no diciendo que está bien o que está mal, sino describiendo también un poco, obviamente, y aportando alguna mirada sobre algunos temas puntuales. Como para cerrar, la última pregunta, si bien vos me decías, acá no sé, yo no estoy diciendo, dijiste en algún momento que esto le va a beneficiar a Juntos por el Cambio, ¿quién va a beneficiar que los oficialismos estén bien, o sea, que estén así como desprestigiados, o la verdad que la gente le ha perdido el respeto en algunos puntos, a quienes les toca gobernar en la actualidad? ¿Qué deben hacer aquellos que quieren, digamos, poder obtener rédito de esto, que es la palabra que no les gusta, pero que son palabras que existen, ¿no? Y que se utilizan y que están analizando. Hay gente que del otro lado está analizando cómo sacar rédito de todo esto que estamos atravesando, ¿no? Mira, yo lo que siempre digo, y por eso tengo una mirada objetiva y muy crítica, pero le digo a mis clientes que traten de bajar el perfil. Es decir, hoy la gente lo que no quiere es ver al intendente, al jefe comunal, al gobernador, al presidente, digamos. Estamos en un paralelismo peor aún que el 2001. ¿Por qué? Porque en el 2001 no había además pandemia, o sea que acá se agrega la pandemia, el miedo a la muerte, que es el miedo innato que tenemos la mayoría de los seres humanos. Es decir, saber que en la faz terrenal, digamos, tenemos un principio y un fin. Acá se agrega eso. Si le sumás la parte económica, entonces, ¿qué diría? Y que bajen el perfil, que la gente realmente no quiere ver a políticos todo el tiempo, quiere ver acciones.
y quiere soluciones, exige las soluciones y están en la razón de que así lo hagan. Pero no, por ahí no lo entienden y no es que te prestan mucha atención, Silvina. Es decir, a mí hay clientes que respetan permanentemente la formación de uno y digamos, todo el trabajo que vienen desarrollando hace 20 años casi a nivel sociológico y comunicacional, pero otros no están con su la burbuja de cristal que le ponen al presidente, que es un pato criollo, que ya sabemos que hace un pato criollo, cada vez que abre la boca es algo que es increíble. Yo por ahí yo no lo puedo creer. Cada vez que veo algo, a mí, la semana pasada me mandan de Perú una asesora del Congreso Nacional, amiga, y me dice, no le pueden decir a tu presidente que no hable, por favor. Me lo dijo una congresista, asesora del Congreso del Perú. Pero esa cápsula de cristal la tienen también en los intendentes de localidades y ciudades como la tuya. No estoy diciendo de tu intendente, pero estoy hablando de que no es solamente a nivel presidencial. Tienen una cápsula donde se aíslan y se crean su propio relato, ¿no? Tal cual. Bueno, Gastón ha sido muy amable, muchísimas gracias por esta nota, para poder ver lo que está pasando en Perú en términos de análisis internacional y poder también traerlo a nuestra realidad, como a nosotros nos gusta acá hablar de lo macro, de lo micro, de todo, porque todo de verdad nos afecta. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a vos. Te mando un abrazo. Buena estrella.